Buenas tardes, agradecido a la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura por la invitación para hablar de las actualizaciones de manifestaciones cardiovasculares en COVID-19. Recordar que la publicación está disponible, la publicación del año pasado está disponible en el suplemento de la revista de los Archivos Venezolanos de Pediatría y Puericultura. Y un pequeño recuento cronológico: la infección por COVID agudo es menos frecuente en los niños. Se ha preconizado por poblaciones mayor riesgo como las patologías inmunosupresoras, respiratorias, neurológicas y las cardiopatías congénitas. En tal sentido, hay clasificaciones de alto o bajo riesgo. En una publicación reciente plantean que el comportamiento fisiopatológico es el de mayor determinante para la evolución, siendo de peor pronóstico la fisiología de Eisenmenger, la cianosis y la hipertensión pulmonar. En los adultos, la presencia de comorbilidades cardíacas y los efectos deleterios del virus sobre la esfera cardiovascular están ampliamente demostrados. Desde el punto de vista fisiopatológico, la hipoxemia, los eventos protrombóticos y la tormenta de citoquinas son las principales causas de la lesión del miocito. En los niños hay diferencia como menor expresión de los receptores EK2, un sistema endotelial más sano, con infecciones con otros virus que hacen competencia y disminuyen la carga viral por SARS-CoV-2, y diferencias desde el punto de vista inmunológico con menor reacción cruzada de linfocitos T y B, y obviamente una menor capacidad de producir interleuquinas y citoquinas en comparación a los adultos. El comportamiento inicial: síntomas muy leves, escasos reportes de complicaciones cardíacas, y drásticamente cambió en abril del año pasado con el reporte de 8 casos previamente sanos cuya única comorbilidad era la obesidad. Hicieron clínica de fiebre y algunos síntomas de enfermedad de Kawasaki que rápidamente progresaron a shock, con afectaciones importantes de parámetros proinflamatorios, hematológicos y cardíacos, que fueron tratados con inotrópicos, inmunoglobulina y aspirina, con una evolución favorable, excepto uno de los pacientes que falleció, y fueron los primeros en plantear un síndrome hiperinflamatorio con compromiso multiorgánico similar al shock por enfermedad de Kawasaki, que compartía criterios con estas otras enfermedades. Y 2 semanas después, en Bérgamo, en Italia, una de las provincias más golpeadas por el COVID, evidenciaron un aumento de 30 veces los casos parecidos a enfermedad de Kawasaki. El Royal College británico es el primero en hacer la tipificación del síndrome, y posteriormente el CDC lo denominó MIS-C, que resumidamente involucra fiebre, laboratorio de evidencia de alteraciones inflamatorias, alteraciones de 2 o más órganos, sin causa plausible, que los pacientes podían tener positivos o negativos pruebas para COVID, pero tenían que tener el contacto epidemiológico. Algunas alteraciones de laboratorio, muchos acrónimos para el mismo nuevo síndrome. Y desde el punto de vista cardiovascular, a mitad de año se publica uno de los principales trabajos que plantean que el 20 al 100% de los pacientes pueden hacer disfunción miocárdica, que este se debe a una patología inmunológica donde se produce una hiperinflamación postviral, que los pacientes rápidamente progresan a shock, que responden rápido a inotrópicos y vasopresores, que en el seguimiento al mes la mayoría de los pacientes recuperaron la fracción de eyección. Solo un 6 al 14% presentaron alteración diastólica. Otra complicación: las alteraciones coronarias en este porcentaje, y lo que la mayoría de las veces se describe es aumento del diámetro de la coronaria con hiperrefringencia a nivel del ecocardiograma. Otras arritmias cardíacas, principalmente inespecíficas, taquicardia sinusales, aunque está descrito la bradicardia, inclusive causas de bloqueo. El comportamiento en el tiempo: la mayoría de los pacientes, los valores de las coronarias retornaron a la normalidad, excepto uno de los pacientes que persistió con aumento del Z-score de la coronaria. Importante en el tiempo entender, fíjense, este es el pico de la infección aguda. 2 a 4 semanas después aparece la mayor cantidad de síndrome inflamatorio multisistémico, lo que habla del carácter postinfeccioso del mismo.
Y desde el punto de vista fisiopatológico, esto es una autopsia realizada mínimamente invasiva realizada en Brasil, donde ellos consiguieron edema, inflamación de todas las capas cardíacas e importante, las coronarias estaban normales. Y la diferencia, y después de múltiples estudios desde el punto de vista inmunológico, plantearon que son enfermedades diferentes. El Kawasaki se produce arteritis por inflamación de distintos linajes celulares, principalmente neutrófilos de la capa de la coronaria, que produce lesión directa de la misma, a diferencia del MIC, que produce es un ataque autoinmune difuso, que responde muy bien al uso de inmunoglobulina porque bloquea los receptores y a los esteroides porque bloquea la respuesta innata y la vía de la interleuquina 1. Rápidamente recordar diferencias con el Kawasaki. Niños, la mayoría masculinos, menores de 5 años, cardíaco, producen aneurismas de las coronarias. A diferencia del MICE, pacientes de mayor edad cardíaco producen alteraciones coronarias, pero principalmente producen miocarditis, el compromiso de múltiples órganos, que es más típico del MICE, y los laboratorios trombocitopenia y linfopenia más características de este síndrome. Es difícil diferenciar COVID agudo de síndrome inflamatorio multisistémico, y uno de los primeros estudios publicados en Gran Bretaña con 651 pacientes, empezaron a hacer las caracterizaciones de estos pacientes. Fíjense la diferencia de edad: COVID agudo 1.6 años contra 10.7 síndrome inflamatorio multisistémico. Esto está relacionado con peor pronóstico, sobre todo si los pacientes ya tienen inmunoglobulina G positiva. Fíjense los síntomas tan inespecíficos del COVID agudo, principalmente fiebre, tos, náuseas o vómitos. Otro estudio que también hizo de caracterización clínica de laboratorio para diferenciar, y ellos hicieron la mención, tipificaron a los pacientes en 3 parámetros: el COVID agudo, con una edad de 10 años, con la peor mortalidad, principalmente hacían síntomas respiratorios, y desde el punto de vista laboratorio, confirmación de infección activa. MIC, una edad de 9 años, con compromiso de múltiples órganos y sistemas, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular. Serología positiva para MIC, o sea, evento postinfeccioso. Y los pacientes de menor edad hacían principalmente síntomas leves con alteraciones principalmente mucocutáneas, que tienen más características de enfermedades de Kawasaki. Esto es un estudio publicado este año con una corte de 1.116 pacientes, también para hacer diferenciación entre MIC y COVID agudo. Fíjense la diferencia de edad: en el caso de MIC, 8.9 años, y COVID agudo 11.7. El mayor compromiso cardiovascular, principalmente alteraciones de la fracción de eyección, la mayoría de ellos levemente deprimida. En los aneurismas coronarios en el 13.4%, y obviamente el mayor uso de vasopresores para estos pacientes. Y estadísticamente significativa, los pacientes entre 6 y 12 años más probables son MIC, la presencia de comorbilidades estar más relacionados con COVID agudo, las alteraciones o el compromiso cardiorrespiratorio, cardiovascular sin respiratorio, y las alteraciones mucocutáneas son más típicas del MIC. Síntomas más inespecíficos con COVID agudo desde el punto de vista laboratorio: relación neutrófilo linfocito mayor de 5, trombocitopenia, y niveles muy elevados de PCR estaba más relacionado con MIC. Cardíaco, datos favorables en el seguimiento de la fracción de eyección. A los 30 días, el 90% de los pacientes fracción de eyección normal. A los 90 días, todos menos uno, que al día 144 de inicio de la enfermedad recuperó la fracción de eyección normal. Igualmente sucedió con el compromiso coronario, que los pacientes presentaron alteraciones leves o moderadas, ninguna severa, y en el día 90 todos los pacientes recuperaron el valor normal de la coronaria para su peso y su edad. Latitudes más como las nuestras, un estudio multicéntrico hecho en Latinoamérica, MIC, compararon
que no tenían afectación cardíaca contra los que tenían afectación cardíaca, grupos similares. La edad media de estos pacientes era de 4 y 6 años respectivamente, mayor compromiso multiorgánico en la afectación cardíaca y desde el punto de vista cardíaco, dilatación de la coronaria casi en la mitad de los pacientes y miocarditis en el 37% de ellos, entre otras afectaciones. Una conclusión importante de este estudio, la presencia de síntomas respiratorios con alteración de las rayos X y afectación de estos laboratorios estaba estadísticamente relacionado con peor evolución que ameritó más ingreso a UCI y, y las alteraciones neurológicas gastrointestinales y de otros paraclínicos no era estadísticamente significativa para la relación con mejor o peor evolución de los pacientes. Y uno de los estudios más recientes con la casuística más grande, 1.733 pacientes con MICE, con una media de 9 años, y los dividieron en estos grupos etarios y la proporción en cada uno de ellos, que el 1.4% de los pacientes falleció, 58, más de la mitad de los pacientes entraron a UCI, y en relación a la edad, la mayor tasa de mortalidad de los pacientes de 18 a 20 años eh, en comparación a los pacientes menores. Desde el punto de vista clínico, principalmente manifestaciones gastrointestinales y mucocutáneas, el 36% de los pacientes entraron en shock, tuvieron disfunción cardíaca y miocarditis el 17.3% de los pacientes. Aquí es importante mencionar que los pacientes entre 0 y 4 años fueron los que menos compromiso cardíaco tuvieron, y en comparación totalmente opuesta, los pacientes entre 18 y 20 años que tuvieron la peor evolución. En relación a las alteraciones coronarias, no hubo diferencias significativas entre los distintos grupos etarios. Entonces, bueno, el manejo importantísimo, el diagnóstico clínico y la epidemiológica, sobre todo el hallazgo de la fiebre, porque es el marcador clínico que nos habla de inflamación, de actividad del proceso inflamatorio. Desde el punto de vista de la intervención o en cuándo pedir la evaluación o cuándo hacer seguimiento por cardiología en estos pacientes, la Sociedad Chilena de Infectología tiene este diagrama que es bien interesante. En pacientes con fenotipo sin Kawasaki, sin shock, hacer un ecocardiograma, si está normal repetirlo con un electro a las 14 días. Si hay alteraciones desde el punto de vista de enzimas cardíacas, es decir, hay signos de miopericarditis, hacer ecocardiograma y el electrocardiograma, el seguimiento si está normal a los 7 a 14 días y mucho más riguroso si está normal, y sobre todo repetir las enzimas cardíacas. Si el paciente está en shock, hacer enzimas, electro y eco, y hacer seguimiento diario o según la respuesta clínica de los pacientes, y en los casos del fenotipo de Kawasaki, si la fiebre es persistente, hacer un electro y un eco. Si esto está normal, repetir a las 48 horas, y si el paciente responde adecuadamente, repetirlo a los 7 a 14 días. La Academia Americana de Reumatología plantea este algoritmo para el manejo del MICE. Entonces, bueno, tenemos fiebre con el contacto epidemiológico y alguno de estos dos síntomas que involucre alteraciones mucocutáneas, linfadenopatías o síntomas neurológicos. Siempre establecer diagnósticos diferenciales, es decir, confirmarlos o rechazarlos. Si tenemos MICE y el paciente está en compromiso multiorgánico en shock, hacer el perfil completo, que ellos describen la fase 1, hacer hematología, PCR, velocidad de sedimentación globular, y el perfil 2 es hacer alteraciones, hacer BNP, troponina, procalcitonina, em, obviamente electrocardiograma y ecocardiograma para estos pacientes. Básicamente el diagnóstico va a depender de las alteraciones paraclínicas, pero principalmente la evolución clínica de los pacientes, y plantean la terapéutica, depende si el paciente tiene compromiso multiorgánico o shock. Si lo tiene, la primera línea de tratamiento es usar inmunoglobulina y metilprednisolona. Si la enfermedad es refractaria, usar metilprednisolona a dosis alta o altas dosis anakinra.
y si el paciente no está en shock, usar inmunoglobulina a 2 gramos por kilo. Si es refractaria, usar esteroides o altas dosis de anakinra. Este es otro protocolo para el manejo de estos pacientes de la Sociedad Chilena de Infectología, según el fenotipo. Entonces, sin Kawasaki, sin shock, sin inflamación no severa, usar dosis bajas de esteroides. Si hay inflamación severa, usar dosis más altas. Ellos plantean estos criterios para considerar que hay una inflamación severa. El fenotipo Kawasaki sin shock, usar inmunoglobulina y metilprednisolona si hay inflamación severa, que son estos criterios, usar dosis altas de metilprednisolona, aspirina y anticoagular si el dímero D es mayor a 1500. El monitoreo continuo, si la respuesta es favorable, hacer control de laboratorios en 48 horas. Si el paciente no responde, usar otra dosis de inmunoglobulina de metilprednisolona, una dosis más alta, y considerar la evaluación multidisciplinaria del uso de infliximab. Y en los pacientes con shock, que tienen miocarditis con o sin fenotipo de Kawasaki, inmunoglobulina, esteroides a dosis altas si hay falla multiorgánica, dosis máxima, aspirina si tiene alteraciones coronarias o componente de enfermedad de Kawasaki, los criterios para el uso de la heparina, si el paciente evoluciona bien, el seguimiento de las 48 horas, y si no responde, metilprednisolona a dosis altas, una segunda dosis de inmunoglobulina, la evaluación multidisciplinaria y agregar tocilizumab. Entonces el tratamiento del MIS-C con compromiso cardíaco que nosotros sugerimos es la vigilancia estricta de los pacientes, la reposición de volumen si el paciente presenta signos de shock o deshidratación, el uso de inotrópicos para aquellos que no responden a volumen o que tenemos alteraciones ecocardiográficas con alteración de la función cardíaca, el uso de escalado de inmunomoduladores, básicamente el uso simultáneo de inmunoglobulinas y esteroides, y básicamente las dosis de esteroides según el compromiso clínico del paciente. Se puede considerar el uso de anakinra y tocilizumab para los que no responden. La anticoagulación, el uso de aspirina para alteraciones coronarias o síntomas o clínica parecida a enfermedad de Kawasaki, recordar las dosis de 30 a 50 miligramos por kilo para casos antiinflamatorios, y considerar la anticoagulación en pacientes con aneurisma de las coronarias grandes, con arritmias severas, con fracción de eyección francamente deprimida por debajo del 35%. 35%. Entonces, bueno, los pacientes que ya superaron el COVID, ¿qué recomendación desde el punto de vista cardíaco para retomar la actividad física? Bueno, obviamente cumplir el aislamiento, si están asintomáticos, que involucra no tener fiebre y síntomas menores de 3 días de, de evolución, pueden retomar la actividad física. Si tuvieron un compromiso moderado con fiebre prolongada y reposo en cama, pero sin hospitalización ni alteraciones cardíacas, en menores de 12 años, retomar la actividad física, en mayores de 12 años o en actividades de alta competencia, hacer un electrocardiograma. Si está normal, pueden retomar. Si está normal, la evaluación por un cardiólogo o pediatra. En caso de síntomas severos o que involucren hospitalización, alteraciones cardíacas, entonces, bueno, seguir el protocolo de miocarditis, que es restricción del ejercicio por 3 a 6 meses, hacer electrocardiograma, ecocardiograma, Holter, prueba de esfuerzo y resonancia cardíaca. Para concluir, es importantísimo el manejo multidisciplinario que involucre terapia intensiva, infectología, cardiología, pediatría y otras especialidades como hematología y reumatología según el caso. Este síndrome inflamatorio multisistémico es nuevo, en términos de frecuencia es baja. El mayor compromiso son pacientes escolares o inclusive más grandes. Es fundamental la interpretación correcta de los laboratorios proinflamatorios y cardíacos, no solamente para el diagnóstico, sino para el seguimiento de los pacientes. El COVID agudo, que usualmente tiene manifestaciones más inespecíficas, es más frecuente. Es importante el seguimiento estricto de los pacientes. El dolor abdominal está relacionado con peor evolución, sobre todo desde el punto de vista hemodinámico.
Y noticias favorables de estos últimos estudios es que el compromiso coronario y los trastornos de la función ventricular en el corto a mediano plazo parecen tener mejor evolución, cosa que es favorable para nuestros pacientes, y estar pendiente en un par a 4 semanas que quizás vamos a tener un repunte con esta nueva oleada de síndrome inflamatorio multisistémico. Muchas gracias.